Bienvenidos a esta explicación. Hoy nos vamos a sumergir en un texto antiguo, que créanlo o no, es una absoluta obra maestra de diseño y narrativa. Pensemos en el capítulo 47 de Ezequiel no solo como un relato histórico o místico, sino literalmente como un plano arquitectónico. Comienza enfocándose en un detalle minúsculo dentro de un edificio y gradualmente se expande hasta convertirse en un diseño macrogeopolítico para toda una sociedad. Vamos a descubrir cómo este antiguo manuscrito traza un camino asombroso, desde una fuente de agua en un santuario sagrado, hasta establecer fronteras físicas y leyes de herencia que son sorprendentemente inclusivas. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. Primero, el manantial del santuario. Segundo, la profundidad del río. Tercero, el milagro de la vida. Cuarto, las 4 fronteras. Y para cerrar, una herencia inclusiva. ¡Comencemos! Sección 1. El manantial del santuario. Un plano detalle. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Imaginemos por un segundo la precisión que se necesita para marcar el punto exacto donde nace algo masivo. Nuestra primera parada es, literal, un acercamiento extremo, un primer plano arquitectónico. El texto nos ubica en un lugar físico y súper específico, el mismísimo umbral del santuario. Nos describe una pequeña corriente de agua que sale de debajo del umbral hacia el oriente. Y ojo, no es una gran inundación de repente, es solo un flujo de agua que baja por el lado derecho justo al sur del altar. Esta tremenda precisión geográfica nos ubica en el espacio al instante. Es el punto cero. Y como veremos, todo lo que sigue, por gigantesco que se vuelva, nace de este rinconcito microscópico y medido al milímetro. 2. La profundidad del río. Plano de seguimiento. Ahora movámonos hacia el este para ver cómo esto va creciendo. El texto nos marca una progresión aritmética que es fascinante. Aparece un hombre midiendo las distancias. Y bueno, resulta un poco cómico imaginarse a alguien intentando medir un río cada vez más salvaje con un simple cordel en la mano, ¿verdad? Pero la imagen tiene muchísima fuerza. A los primeros 1000 codos, el agua llega apenas a los tobillos. Otros 1000 codos y ya sube a las rodillas. 1000 más a la cintura. Y en el último tramo, de plano se convierte en un río inmenso, imposible de cruzar a pie. Hay que nadar sí o sí. Es una manera brillante de ilustrar un crecimiento exponencial, midiendo la fuerza abrumadora del agua directamente contra el cuerpo humano. 3. El milagro de la vida. Transformación ecológica. Aquí, la perspectiva da un giro tremendo y se abre por completo. Dejamos las medidas y pasamos a observar el impacto brutal que tiene este superrío cuando llega a una región extremadamente árida, el Arabá, y finalmente desemboca en el mar. Y lo que resulta interesantísimo de esto es el contraste, la yuxtaposición que hace el texto. Por un lado, tenemos las aguas sanadas donde literalmente todo revive. El mar se llena de incontables especies de peces, atrayendo pescadores de todas partes. Es una explosión de vida total. Pero por otro lado, se aclara explícitamente que los pantanos y las lagunas no se van a sanear, sino que se dejan así, como salinas. Y lejos de ser un error de las aguas curativas, esto nos muestra una comprensión ecológica profunda. La sal es clave para la conservación. Básicamente la naturaleza necesita un equilibrio funcional. Si nos fijamos en las orillas del río, la imagen botánica es súper vibrante. Hay todo tipo de árboles frutales creciendo de ambos lados. Y prestemos atención a esto porque es un suministro perpetuo, hojas que jamás se marchitan y frutos que nunca fallan, dando una cosecha nueva cada mes. Pero lo más hermoso de todo es la doble función que tienen. El fruto brinda nutrición constante, mientras que las hojas sirven directamente como medicina. Es un diseño donde el ecosistema provee alimento y salud al mismo tiempo. Sinceramente, es una visión de sostenibilidad ambiental tan moderna que nos hace pensar bastante en cómo cuidamos nuestro entorno hoy en día. Llegados a este punto, hagamos una pequeña pausa mental, porque el texto da un giro que nadie se espera. Después de toda esta poesía visual de árboles inmortales y ríos llenos de vida, el tono cambia por completo. Surge una pregunta sumamente práctica y terrenal. ¿Cómo se divide esta tierra? O sea, ¿cómo organizamos el espacio en este nuevo entorno renovado? Pasamos de una visión intensamente mística a lo que es básicamente un documento legal y topográfico bastante estricto. 4. Las 4 fronteras. Límites geopolíticos. Si subimos nuestra cámara conceptual a una vista satelital, vemos que el número 12 es la clave de todo. Este número representa a las 12 tribus fundamentales de Israel, que son las que se van a repartir el territorio. Y un detalle histórico que no podemos dejar pasar es que la casa de José recibe una doble porción.
Es un eco muy fascinante de cómo las antiguas dinámicas familiares y los derechos de primogenitura se formalizan aquí en una repartición de tierras súper metódica. Y aquí tenemos los 4 límites, trazados casi con la precisión de un GPS antiguo. Al norte, la ruta va desde el Mar Grande, pasando por Hamat, hasta Hazar Enán. Al este, la línea baja por el Jordán hasta el Mar Oriental. Hacia el sur, va desde Tamar hasta las aguas de las Rencillas, y conecta de nuevo con el Mar Grande, que funciona como la muralla natural del oeste. Fíjense que el nivel de detalle geográfico en el manuscrito, nombrando ciudades y rutas comerciales en vez de solo decir norte, sur, este y oeste, elimina cualquier ambigüedad. Es un mandato estructurado y muy claro para organizar el espacio físico. 5. Una herencia inclusiva, el plano social. Entonces, el punto crucial de todo esto es el siguiente. Ya medimos el río, vimos el impacto ecológico y trazamos las fronteras. Ahora bajemos de nuevo al nivel humano para responder quién hereda realmente esta tierra. Analicemos cómo definen la palabra extranjero aquí. En el contexto de este antiguo mandato, se refiere a las personas que no son israelitas, pero que viven entre las tribus y han criado a sus familias ahí. Y lo que ordena el texto es un estándar legal que es increíblemente progresista. Exige que estos residentes sean tratados exactamente igual que los nacidos allí, otorgándoles los mismísimos derechos sobre la tierra. Y esto ilustra de manera brillante el clímax de toda nuestra exploración. El texto es súper claro y ordena literalmente. Y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros. Allí le daréis su heredad. Es un cambio monumental. Una línea de sangre que históricamente solía ser súper exclusiva, de repente se transforma en una inclusividad radical. El sorteo de la herencia no hace ninguna distinción. El territorio se debe compartir por igual con quienes han hecho de esa tierra su hogar, sin importar su origen. Para cerrar, todo este recorrido nos muestra un cambio de paradigma extraordinario. Empezamos en un espacio sagrado y altamente restringido y terminamos descubriendo que el destino final de este plano no era la exclusividad. El diseño arquitectónico y social termina creando una herencia inclusiva, sin límites, para toda la comunidad que la habita, lo cual nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. Si un texto de hace miles de años entendía que la estructura física de una nación debía servir para sanar y unificar a su sociedad, ¿qué podríamos aprender de esto al pensar en las fronteras y las sociedades de nuestro propio futuro?